podemos hacer una mezcla, como me sorprendió el tema del método Rebord con el tema de que no tenía inicio ni tenía final, o sea que iban saliendo los temas, ahí creo que está, en la medida en que íbamos conversando. La idea que charlamos acá con nuestro querido rector era establecer, sobre todo con los jóvenes, un debate, preguntas de los temas de interés. Lo que podemos decir de los hechos de Rawson, de la fuga de Rawson y de Trelew, es que los 50 años sí nos han sorprendido porque han vuelto a conmocionar la sociedad y la estructura política, y eso lo vemos en la cantidad de actos que se han dado, no solo acá en Buenos Aires, sino en todo el país. Y la otra gran sorpresa que hemos tenido es que la Comisión de Familiares de lo de Trelew se empieza a conocer con la Comisión de Familiares de los fusilados de José León Suárez. Es decir, la historia de años, muchos años atrás de la resistencia del peronismo se empieza a vincular a través de los familiares. Y con la agradable sorpresa, además, que aparecen las nuevas generaciones, los hijos de nuestros compañeros, que toman la posta, como es el caso, bueno, hoy no pudo venir, pero de Raquel Camps, que ella nace y le da un toque en estas charlas de humanidad, porque Alberto Camps y su compañera se conocen en Rawson, de la cárcel. De ahí arman una pareja, y de ahí viene todo este tema de que aparece Raquel, ¿no? Y cuando lo matan a Alberto y la matan, lo secuestran a su compañera, él y su hermano son distribuidos en estos centros, y después, por esas casualidades del destino, los abuelos los pueden recuperar, pero no conocía la historia hasta casi el 2012. Es decir, y ella empieza a conocer la historia de sus padres cuando, a los 40 años de Rawson, de la masacre de Trelew, se hace el primer juicio y condena, digamos, a los que habían ejecutado y asesinado a los compañeros. Y es la compañera que hace el juicio 50 años después, y esto es lo significativo, ¿no? De 40 años recién se hace justicia. Uno de esos marinos, que es Roberto Bravo, se va a Estados Unidos, cobijado por el gobierno de Estados Unidos, por la DEA y por la CIA, se dedica al tráfico de armas y al tema vinculado también con el tema de la droga, y rebotaron todos los intentos que hizo, sobre todo en la época de Néstor y Cristina, de extradición. Pero ellos logran hacerle un juicio civil, buscan un resquicio legal y logran la condena de este último que quedaba, que se había preservado de la condena de la justicia en el país. Esto permite volver a la carga con el pedido de extradición, y lo puede hacer posible a partir de la condena de este juicio civil. Lo bueno es que este tipo, Bravo, está entero, o sea que lo podemos llegar a tener en poco tiempo. Espero que no sea en el 60 aniversario. Pero bueno, pasaron 40 años, se hizo justicia, pasaron 50 años, y el último, como decían los hijos de nuestros compañeros, a donde vayan los vamos a ir a buscar. Y efectivamente los fueron a buscar al centro del imperio. Tiene ese valor simbólico estos 50 años. El otro tema central que está vinculado a la coyuntura, que siempre preguntan cuál es el eje que tiene que ver de estos hechos históricos con la coyuntura actual, con lo que estamos viviendo, sigue siendo el valor de mayor peso el tema de la unidad. La unidad como un concepto en términos estratégicos del campo nacional y popular. Y ese proceso de unidad en la cárcel se logra. Ustedes imaginen, sobre todo los jóvenes, porque acá hay algunos compañeros que tienen la misma edad o más de la que uno tiene, o sea, conocen lo que pasó en esa etapa de la historia. Las diferencias en la clandestinidad era muy difícil procesarlas.
y encontrarse para debatir y tener esta posibilidad. La generación nuestra es la generación de los, podemos llamarlos privilegiados de Evita, los que en ese momento teníamos entre 4, 8 o 10 años, y a partir de eso le toca el golpe militar sangriento de la llamada revolución fusiladora, que le decimos nosotros, no la libertadora, de Rojas y Aramburu. Todo ese nivel de violencia de los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, el fusilamiento del sector nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas, y le tocan procesos democráticos de proscripciones, persecuciones, el plan Coninte, o sea, toda hay una historia de represión en la cual nuestra generación se va formando. Y una historia oficial absolutamente mentirosa. Yo siempre cuento, yo vengo de Córdoba, el Colegio Nacional Carbó, siendo un niño la maestra nos decía que Evita era una mujer vampiro que le sacaba la sangre a los chicos, la ponía en un bote y tenía unas grandes heladeras porque estaba enferma. Y les contaba que recuerdo cuando salía del colegio había un gran cartel rojo que decía "Viva el cáncer", firmado por la Unión Cívica Radical. En algunos libros de historia todavía figuran esas fotos. O sea, la grieta y ese nivel de violencia no es patrimonio de nuestra época, digamos, viene a lo largo de esa historia. Y en ese clima nacimos y nos forjamos nosotros. Y además, desde el punto de vista de lo personal, como vengo de una familia tradicional cordobesa, sí recuerdo en las charlas en ese periodo del 52 al 55 que muchas de esas familias tradicionales eran comandos civiles. Pongo todo esto como antecedente porque después los terroristas pasamos a ser nosotros, nuestra generación. Es decir, nuestra generación viene de un proceso histórico que cuando uno empieza a hacer el revisionismo histórico se va a dar cuenta de las mentiras y las infamias inventadas a lo largo de todo este proceso. Lo mismo pasó con Rawson, con Trelew. Supuestamente eso no era un asesinato, sino que era un intento de fuga. Bueno, pasaron 40 años para poder hacer un juicio, y esto que parece un tema formal, el tema jurídico tiene un valor institucional, porque ahí se devela la verdad real, lo demás queda como opiniones personales o individuales o interesadas por pensamientos o alineamientos políticos. Ahí ya hay una condena jurídica como crimen de lesa humanidad, por eso se lo puede juzgar. Y por eso Trelew es un poco el adelanto de lo que nos va a pasar después con la dictadura militar de 1976 a 1983, con Videla, Masera y Agostinho, ya los genocidas por todos conocidos. Entonces, hay una continuidad en ese sentido, desde el punto de vista político, que cuando uno hablaba ahora en estos 50 años, muchos de los pibes preguntaban ¿de qué dictadura estás hablando? Porque cuando hacíamos el general Lanusse no lo tienen registrado. Registran del 76, que es lo más horrible que nos tocó vivir de la historia, en adelante, ¿no? Y cuando uno muestra lo que pasó en Trelew, y esta continuidad represiva de un modelo económico impulsado fundamentalmente por los responsables, los verdaderos responsables, que hacen el uso de las Fuerzas Armadas para mantener una hegemonía económica y política en nuestro pueblo, ocurre que no tienen registrado que a nuestra generación le tocaron 2 dictaduras militares y un proceso del 73 al 75, un proceso democrático muy condicionado con un nivel de acciones paramilitares de grupos armados que van a constituir lo que se llama los grupos de tarea, a punto tal que las familias, nuestras familias, de los compañeros que tuvimos presos en Rawson, van a ver durante ese periodo, antes del golpe militar, secuestrados y asesinatos sus propios familiares, los padres de Pujadas, de Mariano, los padres de la flaca, la petiza Laplace. Mi padre fue secuestrado también antes del golpe militar, es decir, los comandos estos paramilitares que se llamaban, van a ser los grupos de tarea de la dictadura, se llamaban Comandos Libertadores de América, o sea, tenían diferentes identidades en cada una de las provincias, son lo que constituyen después los grupos de tarea de los famosos distribución territorial
de la represión genocida del país. Entonces, Trelew significa todo eso, pero además significa la derrota de la dictadura en ese momento, esa primer dictadura que nos tocó como generación, porque la ANUCE tenía lo que se llamaba el Gran Acuerdo Nacional, que era el intento de la continuidad política de su régimen. Cosa que en América Latina lo pudo hacer Pinochet, incluso institucionalmente, porque reforma la Constitución chilena y logra ser después senador vitalicio. Al día de hoy, recién ahora, Chile empieza a liberarse con este debate de la reforma constitucional de ese proceso. Miremos todo lo que eso demoró. Las dictaduras en Argentina no duraron más de 6 años. Y no es porque sean ineptas, sino que hubo un proceso de resistencia de un nivel de conciencia nacional de nuestro pueblo fundamental, que es lo que permite que esa dictadura no se pueda estabilizar. Y el Gran Acuerdo Nacional de la ANUCE le ocurrió eso. Los procesos, digamos, de movilización popular, el cordobazo, el rosariazo, el chipoletazo, y las acciones de ese momento de las organizaciones armadas generan un clima y una resistencia que hace que la dictadura vea derrotados sus intentos políticos de continuidad. Imaginen que la ANUCE vino a tratar de salvar los primeros periodos de la dictadura de Onganía Levington. Fue el tercer presidente, el tercer general presidente, y es el más inteligente de todos. El que intenta este proyecto político, integra el radicalismo. Arturo Monroy era en el momento de la masacre de Trelew, era el ministro del Interior, además de muchos funcionarios radicales. Un radicalismo que ya nada tenía que ver con el irigoyenismo, un radicalismo alvearizado. Hoy nos pasa dentro del peronismo, ¿no? Tenemos algunos peronistas republicanos que hemos aportado nosotros en la provincia de Río Negro, un senador muy conocido. Bueno, lo mismo se da en el radicalismo, o sea, y Trelew le quita la máscara a ese proyecto, porque ese aspecto democrático se rompe a partir de la masacre de nuestros propios compañeros. Y genera un hecho político conmocionante, que los que estuvimos en el sur cuando lo matan a Santiago Maldonado, lo asesina a Santiago Maldonado, allá en nuestra Patagonia, y uno ve la respuesta posterior de nuestro pueblo con ese nivel de movilización enorme, ahí uno se da cuenta que ese nivel de conciencia en nuestro pueblo existe, porque además eso se da en un periodo de gobierno del macrismo. Y cuando se ve que pudimos derrotar el 2x1 para liberar a los genocidas, también uno se da cuenta que hay una política de Estado. Eso refleja, esos hechos reflejan un nivel de conciencia político muy importante. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque en los periodos donde empiezan las dudas políticas que tenemos en esta coyuntura, ¿no? Porque hablando con muchos compañeros, nadie se imaginaba que lo íbamos a tener dentro de nuestra coalición democrática del Frente de Todos, a Sergio Massa como superministro para ver si podemos salir de la crisis política. Impensado, ¿no? Si nos hubieran dicho eso al inicio del Frente de Todos, bueno, creo que estaríamos bastante enojados y cuestionando varios aspectos. Bueno, pero es el último periodo de gobierno, el último año y pico antes del proceso electoral. Ahora, si retrocedemos un poquito al 2001, una crisis económica parecida, una situación política de cuestionamiento de la dirigencia política tradicional parecida, apareció Néstor Kirchner, que ganó la elección con un, digamos, miserable 22%. Digo esto porque me acuerdo que una de las críticas que hacíamos cuando se proscribió el peronismo es que Ilía había ganado con un 22% de los votos y había logrado ser presidente. Néstor llega con ese porcentaje, le gana incluso Menem, que creo que sacó 23-24% en ese momento. Y hay una situación de desesperanza bastante parecida a la que nos toca hoy en día y que vemos con la militancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un nivel de conciencia nacional, histórica en nuestro pueblo, que tiene que ver obviamente con el peronismo, que es lo que permite resolver y encontrar la salida a cada una de las coyunturas políticas. Y siempre aparece un nuevo liderazgo, una perspectiva política en nuestro país, y la genera nuestro pueblo. Entonces, en ese momento, en el año 72,
estaba este gran acuerdo nacional que tenía como precondición proscribir al general Perón, porque era el liderazgo natural. Y lo logra, ¿no? Y pone una serie de condiciones. Porque acá viene el otro hecho de la historia, 50 años de Trelew. El 17 de noviembre se cumplen 50 años del Lucha y Vuelve, y se encuentran 50 años que los vamos a recordar con mucha fuerza porque tiene una carga simbólica muy importante y que tiene que ver con el proyecto estratégico de construcción para transformar nuestro país realmente, que es el levantamiento de la Escuela Mecánica de la Armada, con compañeros nuestros que pertenecían a las Fuerzas Armadas, como Julio César Uri, que era un hombre de la Marina, un oficial de la Marina. Hay compañeros que levantan un regimiento en Corrientes, que cayeron en combate en Tucumán en el año 75-76. Estaba el hijo de Julio Alzogaray, que era el comandante en jefe del ejército, que muere también en combate en Tucumán. Es decir, nosotros teníamos agrupaciones dentro de las Fuerzas Armadas, en la Marina, en el Ejército y en la Fuerza Aérea. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se da el triunfo electoral del 25 de mayo, nosotros hacemos un encuentro que se llamó el Operativo Dorrego, que era Fuerzas Armadas y la Juventud Peronista. Claro, Oscar Videgain, compañero nuestro, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y se logra un operativo conjunto sobre un momento difícil que eran grandes inundaciones que se dan en Buenos Aires. ¿Cuál era el objetivo? Profundizar esa relación política con las Fuerzas Armadas. Y esto es inédito. Y cuando uno habla ahora con las agrupaciones políticas y les pregunta cuál es la política hacia las Fuerzas Armadas, te dicen ninguna, al contrario, la condena al genocidio. Ahora, cuando se da el golpe en Bolivia, había sido recién electo, todavía no había asumido Alberto Fernández, y vienen los ministros bolivianos, viene Evo a refugiarse en la Argentina, y hablamos con Evo y con Quintana, el exministro de Defensa, con los compañeros que fueron ministros, le preguntamos cómo no vieron lo que se venía. Porque en la relación con ellos decían que había un trabajo político hacia las Fuerzas Armadas. Evidentemente ese trabajo fue insuficiente, porque no puede ser que comandos civiles de Santa Cruz, ese famoso Camacho, se trasladara de Santa Cruz, lo que conocen Bolivia, saben que es una ruta muy finita, muy fácil de cortar para llegar a La Paz. Tomaron prisioneros los senadores, las familias, para amenazar que renunciaran los compañeros que tenían cargos institucionales, lo pusieron casi al borde de la muerte a Evo, y las Fuerzas Armadas permanecieron neutrales hasta que los comandos civiles se adueñaron del palacio y después salieron a reprimir a los compañeros del MAS cuando salió la resistencia del pueblo. Entonces, si no hay una política hacia las Fuerzas Armadas y uno deja que se escuden solamente en el profesionalismo, la que trabaja ideológicamente es la oligarquía. Entonces, cualquier proyecto político tiene que tener el componente militar. No es un tema solamente de una organización armada en una etapa de dictadura militar. Este es el valor que tiene dentro de poquitos meses los 50 años, así como tiene Trelew este valor histórico, tiene el tema del 17 de noviembre del 72 otro componente histórico que es fundamental, porque tiene que ver con una estrategia política de transformación de nuestro país, y las organizaciones políticas, agrupaciones, tienen que estudiar y debatir estos temas de la historia. Entonces, el 2023 se van a cumplir 50 años del triunfo de 1973. Volvemos al ciclo redondo de la historia. ¿Serán casualidades o serán causalidades? Como uno es un empedernido optimista, yo me juego las causalidades. Creo que estamos tocados, digamos, en la historia, porque cuando uno analiza la situación en América Latina, el peronismo sigue siendo el movimiento nacional vigente. El APRA peruano, que yo lo conozco, he sido muy amigo de varios de sus dirigentes, tuvimos después del 84 viviendo legalmente apoyado por el presidente Alan García en su momento, y el APRA peruano se fue desfigurando, desapareciendo, y es contemporáneo a Aya La Torre al peronismo.
el fenómeno del MNRI, que es un fenómeno parecido al peronismo, parecido a la Praperuano en Bolivia, pasó exactamente lo mismo. Nosotros fuimos muy amigos de Siles Suazo, que fue un presidente que se debatió con el tema de la deuda externa. Nosotros lo asesoramos, somos casi hermanos con ese movimiento también. Y Siles tomó la bandera, se opuso al Fondo Monetario, pensamos que iba a tener respaldo de Brasil y de Argentina, pero lo dejaron solo. Terminó eso en un fracaso político del gobierno, pero el MNRI desapareció también políticamente. El varguismo brasileño, el socialismo chileno sufrió un proceso como le pasó al radicalismo en la Argentina. Es decir, el único movimiento nacional que sigue vigente es el peronismo. Entonces hay que preguntarse cuáles son las causas que mantienen este movimiento con esa vigencia. Bueno, la resistencia y todos estos procesos históricos que decimos tienen mucho que ver. A nosotros no nos alcanza el calendario para poner fechas históricas del movimiento y podemos nombrar un montón de grandes compañeros que estuvieron en la resistencia. Este es un poco el tema del contexto histórico. Y la situación en América Latina hoy es, diría, óptima desde el punto de vista político. Estamos hablando ya de las ventajas que tenemos hacia el 2023. El triunfo electoral de Petro en Colombia es una organización guerrillera del M-19 muy amiga nuestra. La conducción de esa organización la voló la CIA en un viaje en avión. Quedó solamente Navarro Wolf, que fue un senador que le volaron una pierna con un atentado en un bar. Y este muchacho en ese momento era un joven que entró a la política en un momento también importante, porque acá quiero destacar algo. Nosotros los militaristas, habrás escuchado, fuimos la primera organización armada revolucionaria en América Latina que planteamos una salida electoral, que fue la consigna después de la fuga el 17 de noviembre, que era lucha y vuelve. Lo trajimos a Perón y después Cámpora al gobierno, Perón al poder. Le encontramos la vuelta al intento de la dictadura de proscribirlo a Perón. Es más, nos ayudaron ideológicamente porque empezamos a diferenciar gobierno de movimiento popular, a punto tal de que ninguno de nosotros puso ningún candidato en las elecciones del 73, de la conducción o de los referentes en ese momento. Dijimos, lo central para un gobierno peronista es el pueblo organizado. Un gobierno que no tiene el pueblo organizado es un gobierno débil. Un gobierno que no convoca y motiva y organiza al pueblo es un gobierno débil, no puede defender. Bueno, la 125 es un ejemplo, Vicentina es el ejemplo más cercano y próximo que tenemos hoy en día. Y dijimos, los cuadros políticos con mayor experiencia a construir y fortalecer las organizaciones sociales, la representatividad política, llenar de masas, de pueblo, cada una de esas herramientas que debe defender el gobierno. Bueno, esa es la tarea. Y fue así. Acá estamos en un ámbito universitario. La época de la dictadura. ¿Ah? Vengo de un ámbito, yo vengo de un ámbito de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. No me pregunté la especialización porque ya me han pegado bastante cuando lo digo, pero manejaba muy bien la química. Y había, ya que tocas el tema universitario, había una diferencia nuestra en lo universitario. Como nosotros estábamos proscriptos, no había centros de estudiantes, los rectores no eran con lo que tenés ahora, que esto es un lujo. No había el debate político, era clandestino. Estaba la CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro, un dirigente sindical que no se quedó en la capital, un pecado que tenemos todavía en el proyecto nacional, sino que salía, por ejemplo, a los conflictos. Yo estaba en Santa Fe, había conflictos en Villa Guillermina, en el norte santafesino, que vos decís, el culo del mundo, un conflicto que te interesa meterte, Ongaro estaba ahí. Y eso nos llevó a nosotros, a la universidad, a un compromiso con nuestro pueblo. Nosotros planteamos la universidad hacia afuera, la universidad y el estudiante tenía que salir hacia afuera. Nosotros planteamos que éramos privilegiados en la sociedad, de tener una universidad gratis, de tener, digamos, determinado nivel
Y esto tiene que ver con lo que llamamos conceptualmente la materialidad. El tema que tenemos una crisis dirigencial en donde lo que se dice tiene poco que ver con lo que uno es o con lo que uno hace o con su forma de vida. Entonces ahí hay una creo que no, toque, ¿no? es así porque Es direccional. direccional, bien. Me corrige. Muy bien, muy bien, muy bien. No, pues La tecnología... yo estudio una carrera que tiene que ver con eso, es artes audiovisuales. Entonces, Estoy la charla perdido. anterior... No. Hice la pregunta incorrecta en este momento. Pero bueno, ahí planteamos nosotros la universidad hacia afuera. Los 17 de octubre, nosotros estábamos en la calle, eran todos con represión muy fuerte, grupúsculos éramos. Nada que ver con las enormes movilizaciones que vemos hoy en día en la Argentina. Eran actos puchistas, vamos a ponerle el nombre como nos acusaban, foquistas, éramos foquistas y nos convertimos en militaristas porque teníamos que pelear contra la dictadura militar. No había otra opción desde el punto de vista político. Pero hoy la universidad está metida más hacia adentro. Como tiene una parte positiva que es la legalidad institucional, eso se transforma en la parte negativa, vamos a aplicar un poco la dialéctica, que los mete hacia adentro y no sale la universidad hacia afuera. Yo no lo veo en las movilizaciones, en la época nuestra, que hubiera columnas de universitarios, era lógico, lo normal. Bueno, Hoy, eso es un problema que tenemos nosotros, falta esa convicción del pasado, más allá de que nosotros no estamos en un contexto de represión, tenemos como una campaña de que el militante es un vago, de que el militante lo único que quiere es cobrar un plan social, y la realidad no es esa. O sea, hay un montón que piensan que los del centro estudiantes solamente toman mate, y no es así, y cuesta mucho convocar. Tal vez antes estaba la palabra, ahora el WhatsApp. Dejo otro para que bueno. que puedan conversar. Ya vamos a ver Está cómo- apagado, lo único. ¿Listo? Vamos a ver como los Pimpinela, vamos a ver. Cuesta mucho convocar ahora. O sea, es como que tenemos como eso de buscar a los compañeros es difícil. En general es molesto porque si no van a cortar la calle, no puedes ir a laburar. Y hay un montón de cuestiones detrás de toda esa imagen que tenemos de los medios del centro de estudiantes que no es real, porque nosotros estamos acá, cursamos, o por lo menos nosotros y mi frente estudiantil cursa, el resto no me hago cargo, si son de estudiantes remunerados o no, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y tal vez también es nuestra generación en ese sentido, porque antes, como ustedes acordaban y se juntaban de manera clandestina, era un lugar, una hora y estaban ahí. Acá, ahora en nuestra generación, muchas veces es eso lo que falta, el compromiso. Bueno, pero acá sale un tema interesante, que es el tema de la idealización de la generación nuestra del 70 y de que hoy los jóvenes están en otra cosa, ¿no? Cuando yo ingresé en el 66 a la Universidad Nacional Litoral, la Facultad de Ingeniería Química, nosotros no podíamos decir que éramos peronistas. Era re mala palabra. Eran fachos, tacuara, para toda la población universitaria. No podíamos nombrar los caudillos del siglo pasado, porque Chacho Peñalosa era un salvaje caudillo, sangriento. Entonces empezamos por San Martín, por Belgrano, de ahí buscamos el caudillo más accesible, Felipe Varela, ¿no? Porque era latinoamericano. Iban de a poquito. Y de a poquito, y cuando llegamos al Chacho ya era un infierno, ¿no? Y había más, nos dedicamos mucho a la política reivindicativa del estudiante, que era el tema de los apuntes. Yo lo tuve como jefe a Freddy Ernst. Siempre dije que me tocaron jefes montoneros, digamos, espectacular. Freddy Ernst era un ingeniero químico brillante, el mejor promedio de la universidad. Lo vino a buscar la NASA para llevárselo de investigación. Nosotros decimos, ¿por qué no se lo llevó? Hubiera venido con alguna, le hubiéramos metido al monstruo el enemigo. Hubiéramos hecho como le pasó al Boina Urien. El Boina Urien era de tropas especiales de la Marina y los milicos dijeron, los montoneros van a tomar la escuela mecánica de la Armada. Entonces lo mandaron al Boina con su tropa entrenada a defenderla.
a la Escuela Mecánica de la Armada. En realidad lo metieron adentro del monstruo y él se tomó la Escuela Mecánica de la Armada, se tomó en serio. Bueno, con Freddy Herrera hubiera pasado lo mismo. Murió en combate, un compañero nuestro brillante que murió en combate. A él lo reemplaza el gringo Jagger, otro jefe histórico nuestro, que como dicen algunos, la conducción se preservó, qué sé yo, murió en el año 83 en Córdoba en un enfrentamiento. 83, ¿no? Estamos hablando ya en el medio de la coyuntura electoral. Como el turco René Dar, uno de los sobrevivientes de Trelew, que lo secuestran el 16 de diciembre, el 14 de diciembre del 82, lo tienen secuestrado esperando que caigan otros compañeros. Digo, para ver que hasta el año 82-83 se seguía peleando en este país un proceso de resistencia. Entonces, estos compañeros, digamos que eran nuestros jefes, eran muy buenos estudiantes. Y nosotros exigíamos que el militante tenía que ser un buen estudiante y exigíamos que el trabajador debía ser un buen trabajador. O sea, esto que decimos, la consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Gran parte de la crisis dirigencial está en eso. Algunos dicen que éramos místicos, que éramos idealistas. Bueno, pero esta generación se formó en eso. Y si ustedes ven los 19 compañeros que son asesinados en Trelew y ves la historia de cada uno, vas a ver que hay un montón de universitarios obreros. Porque como uno sostenía que los trabajadores, la columna central, fundamental, la columna vertebral dentro del peronismo, ¿no es cierto?, uno debía vivir y sentir como su pueblo para poder interpretar y conducir a tu pueblo. Bueno, si hoy ves Puerto Madero, vas a ver la dirigencia política casi sin desorden, con un orden de continuidad, prácticamente no vive, no se siente lo que siente hoy un trabajador que está en blanco, pero está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, estas son las situaciones que nosotros estamos viviendo con nuestra democracia. Y volviendo al tema universitario, políticamente íbamos muy despacito, porque recién se ganó todos los centros universitarios, porque la JUC ganó todos los centros universitarios, después del triunfo del 73. Ahí vino una afluencia masiva de compañeros. Los hechos de Trelew generaron en la juventud una radicalización y un sentido de compromiso a partir de la masacre de los compañeros. Un compañero nuestro de conducción, Pereira Rossi, lo habrán sentido nombrar, fue asesinado en el año 82 por Patti, el que fue el comisario Patti, junto con Osvaldo Cambiaso, otro gran compañero nuestro. Los secuestraron en Rosario y los matan acá en la segunda sección electoral, en Escobar. Lima. ¿Ah? Lima. En Lima. Los compañeros, digamos, en ese momento, el compromiso era una de las tareas centrales. Se llamaba la proletarización, digamos. Ese era el nombre que se planteaba en ese momento. Tenemos un compañero que falleció de muerte natural, Victorio Pablón, lo habrán sentido nombrar. Él fue de joven a trabajar en lo que era la zona metalúrgica de toda la línea de Villa Constitución hasta Zárate Campana. Fue dirigente electo del gremio de la UOM. Bueno, todo ese proceso, si vos lo mirás en los compañeros de los 19 compañeros, vas a ver que son estudiantes en una buena proporción que se fueron a trabajar a fábrica. Bueno, ahí está la consecuencia. Salvo el flaco Suárez y el petizo Mena, no el gringo Mena que se va del grupo en el que estoy yo de la fuga, que eran trabajadores, uno rural y otro cañero, o sea, de origen de familias trabajadoras. El resto eran estudiantes que van, esto que te decía, el compromiso del universitario con su pueblo. Bueno, hay que poner un poquito esa banderita, y generalmente son minorías los que van a estar ahí. Ahora, si vos acertás, si la estrategia política es correcta, las tácticas son conducentes. Y después vienen estas situaciones masivas
de adhesiones y de pertenencia y de compromiso a nivel de los frentes, en este caso de la juventud. Bueno, el concepto de extensión lo tenemos muy presente en nuestra universidad porque tenemos una materia específica que se trata sobre involucración en el territorio, que se llama Trabajo Social y Comunitario, que busca demostrar que desde todas las disciplinas se puede abordar el compromiso con el pueblo, y no solamente tiene una base teórica de lectura que a muchos puede no gustarle porque es parte de la historia argentina y es parte política también, y es parte de sentarse a leer, de sentarse a escribir algo que uno piensa, porque no están todos acostumbrados a sentarse a escribir una mirada política sobre algo, sino que también en los otros niveles vas al territorio, caminas la calle y te encontrás con las problemáticas que hay para resolver y aplicás teóricamente, pero sobre un caso real. Entonces tenemos como ese espíritu acá en la universidad que lamentablemente cuesta en cierto sentido que les termina gustando. Hay un montón que están contentos con la materia y hay otros que dicen sáquenla de la currícula, es la peor, no consigo cupo, no sirve para nada, no entiendo para qué sirve, necesito ayuda. Y creo que es importante que esté en nuestra universidad porque primero se hubieran fijado el plan de estudios antes. Si se querían quejar ahora, o sea, fíjense antes de anotarse en la universidad. Pero me parece que está bueno porque el concepto de extensión se perdió y la realidad es que el que estudia en la universidad pública tiene que tener ese germen de pensar en el futuro y de pensar de ser el futuro y transformarlo, porque nos formamos para eso. O sea, tenemos una universidad pública para que después esos universitarios que salgan de la universidad pública podamos construir el país que queremos y mejorar esta mirada, porque no estudiamos para irnos afuera, para irnos a Chile. Tal vez algunos sí, porque bueno, quieren seguir sus estudios ahí o alguna especialidad, pero el objetivo que tenemos que tener es poner los lugares que tengamos que poner desde las diferentes disciplinas para poder mejorar las condiciones en las que estamos, porque si no, ¿qué sentido tiene estudiar en la universidad pública? Eso va a ser una escuela privada de tiempo, si sos individualista, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Bueno, muy bien, ¿no? Eso debe tener que ver también con vayan a la UAD, con la conducción de la universidad. Bueno, pero esa es la gran ventaja de lo que tenemos de la universidad pública, ¿no? Nos caímos todos, diría la Vidal, en la universidad pública. Este es un tema de debate porque el cordobazo tiene un componente de trabajadores y de universitarios muy fuerte. Esa unidad obrero-estudiantil, hoy vos no la escuchás en el debate político de nuestras queridas agrupaciones. Entonces, que antes era impensado que el trabajador hiciera una carrera universitaria. Entonces ahora nos encontramos también. Ahí está, no, esto es, ya lo manejo. No me corrijas más, por favor. Te queda muy preocupado por el ya parecemos los Pimpinela, porque ya está. Te hiciste perder. Bueno, sí, ¿qué decías, verdad? Critica tranquila, dale. Bueno, el otro tema central para terminar, y sería bueno si sobre todo los jóvenes que tengan alguna de las preguntas estas capciosas que suelen tirar los jóvenes, el tema de la unidad en términos estratégicos, que preguntamos, ¿cómo resolvimos el tema de la unidad? Organizaciones revolucionarias peronistas, organizaciones revolucionarias no peronistas, organizaciones armadas. Ahí estaba preso Agustín Tosco, estaban los compañeros del sindicato de la FOTEA, de obreros cañeros de Tucumán, estaban los compañeros de Citram, una fábrica de izquierda importante, muy combativa en Córdoba, dirigentes estudiantiles. Hicimos no solo unidad en la acción, que es el primer paso de la unidad siempre. La unidad en la acción es el primer paso porque vos no te mezclas, cada uno coincides en un objetivo y en un tiempo y lo conquistás y después seguís dando pasitos de unidad en la acción. Es importante porque peor es nada, digamos, ¿no? Pero nosotros mezclamos los grupos. Y acá no está el CELE, que alguno de los compañeros lo preguntaba, porque ya está en Rawson. Y en esos grupos hacíamos grupos de estudios donde se juntaban compañeros de distintas experiencias y distintas organizaciones. A Celedonio, otro de los compañeros que participan en el plan de fuga, le tocó el Roby Santucho como jefe de debate del grupo.
Entonces le ponía el libro de Rosa Luxemburgo, que se levantaba en CL problematizado porque le tocaba justo la discusión de Rosa Luxemburgo y él no entendía absolutamente nada y el otro le explicaba con una perseverancia y era bastante firme y duro el Robbie para esas cosas. Pero bueno, había un nivel de discusión y se quedaban claros los puntos que había acuerdo y dejamos claros los puntos que había desacuerdo. Parecíamos la libretita de Néstor Kirchner, ¿no? Lo que entra y lo que sale para el control de la economía. Después vienen los economistas que te hacen un embrollo que no entendés nada. Pero vos llevás una libretita. ¿Cuántos dólares ingresaron de la Argentina? Más de 35.000 millones de dólares en 2 años. ¿Cuántos dólares el Banco Central? 0, 2.000 y pico. ¿A dónde se fueron? Bueno, no es tan difícil. Rompe el secreto bancario, el secreto tributario, el secreto fiscal y vas a saber dónde están los dólares. Lo demás es verso. Acá con la unidad era lo mismo. ¿En qué estamos de acuerdo? Profundizamos en la base, son las columnas del proyecto nacional. ¿En qué estamos de desacuerdo? Que ingrese la realidad. Porque analizar los puntos de desacuerdo también es muy importante, porque ordena el debate político. No, y uno tiende siempre a buscar a lo suyo como para debatir, y nosotros también en la universidad, bueno, hacíamos plenarios este año, creo que no hicimos ninguno todavía, nos mezclamos docentes, estudiantes, porque si los docentes se juntaran por un lado y los estudiantes se juntaran por un lado, sería como, bueno, una discusión paralela de un representante que no termina más. Y creo que conocerse, y más en ese contexto, que bueno, cada uno con sus ideales y cada uno, bueno, yo no te voy a seguir a vos, yo sigo a los míos, conocerte como para generar esa confianza, porque también estaban en una prisión, estaban rodeados de las Fuerzas Armadas, y era como complicado, y bueno, eso fue una muy buena idea, que se juntaran de diferentes puntos para conversar, porque si no creo que hubiera sido casi imposible, ¿no? Sí, era una dictadura, nosotros la llamamos la dicta blanda, después conocimos otra que era peor, y espero no conocer ninguna tercera más, y espero que no les toque tampoco a ustedes. Pero eso es el tema de la unidad. Y el tema generacional, cada generación tiene un contexto histórico distinto. Si a ustedes le hubiera tocado el contexto histórico nuestro, no tengo ninguna duda que a lo mejor hubiese hecho lo mismo o mejor que lo que uno o que la generación nuestra hizo. Este contexto histórico de la juventud tiene un desarrollo político y ideológico mucho más complicado. No es la dictadura militar, es el lawfare. Tenemos los 3 poderes de la República de la desigualdad, que es el tema del llamado al mercado, que son los grupos económicos concentrados, diversificados de la oligarquía, que tienen el control, estas 9, 10 o 11 empresas que controlan la economía y lo que ellos llaman el mercado, que no le quieren poner el nombre y apellido porque pintas el diablo, identificas dónde está el problema. El tema de los medios, que tiene importancia los mentimedios o los multimedios, y el tema de la justicia, el lawfare. En el lawfare hay unas continuidades, porque a nosotros nos juzgaba el Camarón. El Camarón era una especie de Comodoro Pro, Comodoro Pri, que vos venías y te decían una rueda de preso, a vos te hacían venir con pantalón corto, todo estaba cubierto, y decía, este es el terrorista, sí, es ese. Y después te juzgaba la Cámara Federal y te daba 24 años porque te había resistido, 24 años de prisión, o sea, era una justicia dirigida. El CONINTE fue tribunales especiales para juzgar a los ferroviarios de la huelga. En la época, los tribunales que lo juzgan a Oscar Videgain, al peronismo en el 55, eran tribunales especiales. Lo que tenemos ahora también son tribunales especiales que buscan la protección de Cristina Fernández de Kirchner y también la condena. O sea, repiten, ahí hay continuidades históricas que tenemos que pelear. Y en ese sentido, para terminar, el tema del 2023 es estratégico y también vamos a cumplir 50 años, porque en el 73 se dio el triunfo y en el 2023 no podemos dejar que la Argentina quede fuera de este marco latinoamericano espectacular que se nos está dando en un nivel internacional también espectacular. Porque la debilidad que tiene Estados Unidos, que tiene hoy el dólar como patrón económico en el comercio, y esta diferencia que produce la guerra, desgraciadamente para nuestro planeta, de Rusia a Ucrania, beneficia a la Argentina. Perón, cuando viene, pensaba que la guerra con Corea era la Tercera Guerra Mundial. Y vos lo sabes bien, Carlos Valle,
y creía que eso generaba condiciones óptimas para la Argentina, rápidas. Se beneficiaba, desgraciadamente, de esa desgracia en el planeta económicamente. Si vos tomas energía y alimentos, la Argentina está en las mejores condiciones internacionales para poder recuperarse con rapidez en lo económico. Entonces tenemos una perspectiva promisoria, espectacular por lo que es este país. Tenemos que garantizar la construcción de una alternativa política. Hay un liderazgo, es importante. En la etapa de la dictadura militar vos no tenías un liderazgo político. Era difícil convocar el laburo político diario de un militante cuando no hay un liderazgo político. Hoy tenés un liderazgo. Ahora no tenés conducción en el terreno y esa es la alternativa política que hay que construir. Nosotros planteamos reagrupar dentro del frente, todo un frente que vaya planteando esta base, esta idea fuerza de lo que tenemos que garantizar para que los compañeros puedan participar, que es lo que no tuvimos en las elecciones de medio término, son los 4 millones de votos que se nos fueron, es el desencanto que tenemos ahora con nuestro gobierno, que no termina de cumplir con el mandato electoral. Por eso le estamos planteando, Alberto, y han visto en todas las movilizaciones, ponete firme, hacé las cosas que hay. Estamos a 14 meses, todavía hay tiempo, pero hay que empujar, digamos. Sí, no, y no hay que doblegar porque también vos mencionaste el tema de los medios y el tema de los medios es muy importante porque la imagen política también que hay es de debilidad o es la que se busca y es la que conviene. ¿Qué me dijiste que estás estudiando? Antes de eso. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? No, por los medios, digo, porque la forma de comunicación esa, ¿no? Ah, sí, sí. Pero no sé, igual es un tema que a mí me obsesiona mucho, el marketing, y yo le digo el anti-marketing cuando es con una publicidad, ¿no? Pero yo veo que también leemos poco, bueno, yo particularmente no, las compañías que militan conmigo son críticos, pero a la juventud le falta mucha crítica sobre lo que ve en la tele, y bueno, también a otras generaciones también les falta de cuestionar, bueno, lo que estoy viendo es real, hay pruebas, está chequeado, porque en general no pasa eso. Ven una publicación y que la publicación esté, ya lo hace real y no es así. Entonces, eso también es contraproducente porque, bueno, es lo que pasó cuando perdió Scioli. O sea, tuvimos una contrapropaganda gigante que nos llevó a la derrota y eso, estamos a esto de eso porque el macrismo con sus discursos, que todos van a los canales y dicen lo mismo, convencen, no importa lo que digan, porque convencen porque todos dicen lo mismo. Entonces, también eso es muy importante. Porque hay un montón de cositas chiquitas que van sumando y vos decís, pero no está asesorado, es el presidente de la nación, es el ministro, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué se confunden esto? Entonces, ese para mí también es un punto crucial, los medios de comunicación y cuidar también que los tienen en mí. Bueno, más o menos esto, yo sé que el rector tiene una reunión y tiene un asado. Debe estar más preocupado por el asado que por la reunión, pero bueno. No, pero seguimos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Sí, si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Dónde es el asado? Ahí dice el rector. Tengo... No estás invitado al asado todavía. No, está bien, no pasa nada. Ya le robé uno para el sábado, así que con eso convencer.